Buenos días a todos, mi nombre es Jorge Linares, Country Manager de Nuviral, México y responsable de liderar todo el proceso de expansión alrededor de Latinoamérica. Quisiera darles la bienvenida a un nuevo podcast sobre Predictive Analytics. En esta oportunidad tenemos como invitado a Sergio Mastrogiovanni, nuestro Head of Data and Innovation, con quien conversaremos un poquito acerca de la importancia de las herramientas predictivas y prescriptivas para poder conectar los puntos. Y luego Sergio desarrollará un poquito más este concepto de cómo conectar los puntos. Data Science y las tecnologías emergentes terminaron siendo herramientas fundamentales de democratización, permitiendo a las empresas reinventarse y competir en tiempos de disrupción. Hoy las empresas no solamente tienen que entender qué es lo que pasó y qué es lo que está pasando, sino también tener herramientas predictivas y prescriptivas para poder conectar los puntos y, por qué no, predecir de alguna manera el futuro. Bienvenido, Sergio. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por ser mi host. Un placer, un placer. Bueno, tengo una serie de preguntas que vamos a ir desarrollando poquito a poco. Tómate tu tiempo si es necesario pensarlas. Si te parece, vamos a arrancar con la primera. ¿Estás de acuerdo? Dale, sí, me encanta. ¿Cuánta data creamos cada día? Buena pregunta. Sabés que no tengo el número exacto en la cabeza. Lo que sí te puedo decir que cada 2 días se genera tanta información como toda la que tuvimos hasta el inicio del año 2003. Es decir, toda la historia, los miles de años de historia que tiene el mundo, que tiene la civilización humana, no generó tanta data como la que generamos cada 2 días. O sea, imagínate lo que crece el volumen de datos que se genera con cada interacción, con cada clic, cada vez que le hacemos tap a una imagen en social media. Cada cosa, cada vez que nos movemos del punto A al punto B, por más que no nos demos cuenta, el celular sigue transmitiendo y generando data hasta cuando dormimos, ¿no? Entonces, el volumen de datos que se genera crece en una forma exponencial, ¿no? Se dice que el 90% de toda la data que hay en este momento en el mundo fue creada en los últimos 5 años, ¿no? Entonces, imagínate el volumen de datos que tenemos creado y que seguimos creando día a día, ¿no? Con cada cosa que hagamos, ¿no? Y básicamente también, si uno va, por ejemplo, a social media o a YouTube, si querés, o a Google, se dice que cada minuto generamos millones de mails, millones de datos solamente con cada post, ¿no? Solamente Google genera y procesa más de 40.000 queries o searches con cada día, ¿no? Se dice que son más o menos 100 horas de video que se suben cada minuto, ¿no? Cada día, ¿no? A YouTube. Así que nos tomarían 15 años, dice, ver todos los videos que se generan cada día, ¿no? Es increíble, ¿no? Es impresionante también el volumen de datos. Y lo más impresionante es que esto crece de vuelta en forma exponencial, ¿no? Todo lo que hay hoy no solo se va a duplicar mañana, sino que se va a triplicar, ¿no? Estamos hablando del orden de los zettabytes. En realidad, un zettabyte es más o menos, para que te des una idea, 1.000 millones de terabytes. Y un terabyte es un disquito externo, que es lo que usamos para hacer backups, ¿no? O sea, para que te des una idea, un archivo de PowerPoint, hablemos, ¿no? Que tiene imágenes, que tiene bastante volumen, pesa alrededor de entre 3 y 4 megas, ¿no? O sea, un mega son 1.000 kilobytes, un giga son 1.000 megas, un terabyte son 1.000 gigas, ¿no? Estamos hablando de muchísimo volumen, ¿no? Un petabyte son 1.000 teras, un exabyte 1.000 petabytes y un zettabyte 1.000 exabytes. O sea, es incluso hasta difícil de pensar el volumen de datos que estamos generando cada día, ¿no? Estamos
casi, sí, generando más datos de los que podemos consumir. Por eso nosotros hacemos tanto énfasis en la automatización, ¿no? Los procesos automáticos para poder capturar, ingestar, procesar y explotar data en forma automática, porque no tenemos la capacidad física, por más que pongamos un ejército de personas a hacerlo, no nos va a dar el tiempo ni la capacidad para poderlo procesar, ¿no? Perdón si me extendí demasiado, pero por eso queremos hacer mucho énfasis en la importancia de tener procesos automatizados para manejar nuestra data, ¿no? No, que sin duda, qué interesante lo que comentas y sobre todo ese punto, ¿no? O esa perspectiva de que realmente la data en un número muy importante está generada completamente de manera inconsciente, ¿no? La gente no es consciente de lo que está generando y el uso que se le puede dar. Hablabas un poco de redes sociales, social media. Y entiendo que hoy nos estamos enfrentando a un desafío importante y es que la data no solo la generan los sistemas básicos de información, sino que se genera desde unas perspectivas muy diferentes. ¿Cuál es la diferencia que hoy podemos encontrar entre lo que es la data estructurada, semiestructurada y no estructurada? Bueno, básicamente es el formato de la data, ¿no? Probablemente la data estructurada es la data que tenemos en las bases de datos tradicionales, como solíamos tener hasta hace unos años, es decir, en el formato de filas y columnas, si se quiere, ¿no? En el medio, los últimos años, y ya desde que apareció Internet, empezamos a usar más data semi-estructurada o no estructurada, es decir, en el formato de, no sé, videos, fotos, audios y diferentes tipos de cosas que no se pueden visualizar o no se pueden analizar, por lo menos de una forma tradicional, ¿no? Y en el medio está la data semiestructurada, que es data en formato JSON, por ejemplo, o en formatos así más complejos de analizar, porque no tiene, no tiene una forma lineal de analizarlo. Por ejemplo, cuando bajamos data de social media, se dice que hay unos terabytes, no sé, no tengo el número exacto, ¿no? Pero ponele 10 terabytes por día, que es muchísimo data, ¿no? Muchísimo volumen que se baja y se usa, que las empresas usan solamente haciendo scraping de Twitter, es decir, en cierta forma bajando lo que se llama sentiment analysis, es decir, analizando Twitter, lo que dice la gente sobre diferentes tópicos, ¿no? En general relacionados con nuestra operación, ¿no? Pero para que te des una idea, 10 terabytes es muchísimo data, ¿no? Se dice que necesitaríamos más o menos 2 años para escuchar música, incluso continua, que se almacena en 1 terabyte. O sea, a tu pregunta, data semiestructurada es la data que se baja de Internet, que no tiene un formato de filas y columnas como conocemos, probablemente sí tenga un formato de texto, pero no de filas y columnas. Entonces, en el medio hay que hacerle un proceso de masajeado, si se quiere, entre comillas, para poder analizar esa data de una forma por ahí un poco más efectiva, ¿no? Y la data no estructurada, es decir, data en forma de videos, de fotos, de audios, que necesitamos procesos más inteligentes y cognitivos, si se quiere, para poder tomar acción, ¿no? Hoy tenemos la tecnología para convertir esa data en estructurada o analizarla y explotarla directamente como no estructurada, ¿sí? ¿Tiene sentido? Completamente. Y entendiendo un poco que al final la data hoy viene generada por muchísimas fuentes de información, ¿no? Claramente hay una oportunidad enorme dentro de las compañías para poder explotarla, ¿no? Y en ese sentido lo que las compañías están buscando es correr procesos internos basado en analíticos
que realmente pues, permita obtener ciertos beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios que hoy tendrían las compañías por implementar estos procesos analíticos? En primer lugar, reducir ciclos, ¿no? Reducir ciclos, aumentar revenue, aumentar ventas, aumentar profit, saber a quién le estamos apuntando, ¿no? Entender lo que está pasando en el mundo, es decir, actuar en consecuencia. No se puede mejorar lo que no se conoce, ¿no? O sea, respuesta corta es para poder medir y entender lo que está pasando, tener KPIs y entender lo que está pasando dentro y fuera de la empresa, entender lo que pasó, entender cuando cerramos el mes, entender cuánto vendimos ese mes, entender lo que está pasando ahora, que cuánto tenemos, por ejemplo, de inventario en este mismo momento, ¿no? Hacer un clic y ver en un dashboard cuánto tenemos de inventario sin tener que pedírselo a ninguna persona o sin tener que hacer un cálculo manual o alguna estimación, entender y poder hacer proyecciones, poder entender cuánto vamos a vender el mes que viene, porque en base a eso tenemos que fabricar para poder tener producto, ¿no? O tenemos que comprar si somos un retailer para poder tener mercadería, para poder vender. Entonces, muchísimas cosas que van de la mano de decisiones basadas en el dato, ¿no? Y lamentablemente hoy ya no nos podemos dar el lujo de probablemente jugar con variables que pueden cambiar con el tiempo y permitirnos, de en cierta forma, esperar y ver qué pasa, ¿no? Porque hoy hay que ser bien proactivo y el margen de error es cada vez más chico, ¿no? Tenemos que actuar rápido, tenemos que no permitirnos que los ciclos sean tan largos, porque en el momento que vos tenés la respuesta, la pregunta cambió, ¿no? Oye, y un poco al hilo de eso, ¿cómo realmente deberían implementar las organizaciones o usar toda esa capa de datos de forma efectiva, ¿no? Porque si bien es cierto que hoy los datos existen, el ciclo hasta que realmente una empresa empieza a utilizar la data de forma efectiva, todavía siento que es algo largo. Al final esto tiene una implicación cultural, ¿no? ¿Cuál sería tu recomendación en ese sentido para que la utilización de esos datos dentro de las organizaciones se realice de forma efectiva? Sí, estoy de acuerdo que los procesos hoy son demasiado largos, ¿no? Sobre todo con muchísima cosa legacy o heredada, que en cierta forma hace que la complejidad de la operación sea muchísimo más larga, ¿no? Y impacte tanto en el resultado, ¿no? La idea de los modelos de hoy es que conecten oferta y demanda, es decir, que conecte el punto donde se genera la data con el punto donde se consume, sin que haya en el medio alguien masajeando un Excel o enviando data por mail o imprimiendo un reporte y en base a eso tomando una decisión o pidiéndole a la secretaria que te mande el PowerPoint por mail. Eso lamentablemente hace que los ciclos sean demasiado cortos y demasiado difíciles de mejorar. Eh, es un cambio cultural necesariamente, ¿sí? Es un proceso que se llama data literacy, es decir, hacer que la data fluya a través de la empresa y que haya una cultura del dato. No es fácil, no es, no se puede hacer de la noche a la mañana, pero se debe hacer, porque hoy ya no queda otra, ¿no? La automatización ya no es opcional, ¿sí? Buenísimo, Sergio, esa información que nos acabas de compartir. Oye, y realmente hablabas ahora de un concepto importante y es cómo la data nos ayuda a tomar decisiones. ¿Cuáles son los componentes de esa analítica predictiva o que a futuro nos puede ayudar a tomar mejores decisiones? En primer lugar, se tiene que tener data, la data capturada, la data curada, entre comillas,
y la data almacenada y disponible para ser explotada, ¿no? Porque en la medida que no tengamos esa data agregada, el proceso de toma de decisiones y el proceso de proyección se hace todavía más largo, ¿no? Y el segundo punto es tener herramientas adecuadas para eso, tener herramientas de BI, tener dashboards, tener herramientas de predicción. Nosotros en Nuviral tenemos una herramienta, desarrollamos una herramienta que se llama Intelligent Forecasting, que permite que las empresas puedan hacer predicciones usando Machine Learning y en cierta forma usando diferentes algoritmos para que el modelo elija cuál es el más adecuado para el comportamiento de nuestro portfolio de productos, ¿no? Entonces, no es un plug and play, no es que todas las herramientas son iguales para todos los procesos y todos los verticales o todos los tipos de data, pero sí hay modelos que pueden usar diferentes algoritmos para adaptarse al tipo de data, ¿no? Particularmente hablando de Intelligent Forecasting, es un modelo que usa Machine Learning y diferentes algoritmos y analiza todos estos algoritmos, y el algoritmo que tiene menos errores es el que se elige como ganador y se muestra una proyección de las ventas o de cualquier proceso mucho más acertada, ¿sí? Buenísimo. Y eso me lleva finalmente a la última pregunta, a pensar. ¿Quieres decir que a futuro va a haber un modelo de Self-Service Analytics? Y déjame que plantee el escenario. Es decir, las empresas hoy o las organizaciones disponibilizarán la data para que cada uno de los usuarios de manera independiente sea capaz de consumirla como quiere. Eso te juro que es un tema que realmente me apasiona, Jorge, porque justamente tiene que ver con ese cambio cultural del que hablamos, ¿no? Self-service todo debería ser self-service, ¿no? O eliminar lo que se llama el middleman, eliminar una persona en el medio que te comparta la data o tener que pedirle a alguien que te dé la data o tener que pedirle a alguien una respuesta, ¿no? Hoy, lamentablemente, no tenemos tiempo para hacer eso, esa gestión, ¿no? Hoy tenemos que tomar decisiones rápidas para que los ciclos sean más cortos. Entonces, si uno tiene que pedirle la data a alguien, en ese mismo momento estamos reconociendo que un proceso es erróneo, ¿no? Porque ya del momento en que uno tiene que auditar, uno tiene que controlar, uno tiene que hacer doble check, uno tiene que pedir cosas, estamos haciendo dos veces lo mismo, ¿no? Estás haciendo vos tu análisis y en el medio estás involucrando a alguien para que el análisis se haga en cierta forma dos veces o de una forma colaborativa, ¿no? Tenemos que tomar decisiones y empoderar a la gente para que todos accedan a la misma data y vean la misma foto y la misma versión de la foto. No podría enfatizar más el tema de lo importante que es una cultura del dato, tener una cultura del dato, que la información fluya en la empresa y que esté centralizada en un data lake, un data warehouse o cualquier forma de centralización o repositorio de data donde todos los componentes del ecosistema organizacional vean la misma foto, ¿no? Si Self-Service Analytics no es futuro, tiene que ser ya, porque ya hicimos demasiados errores hasta ahora sin empoderar gente y probablemente centralizando en personas la data, ¿no? Y la data tiene que fluir a través de la empresa y se tiene que compartir y todo el mundo tiene que ver la misma foto, ¿sí? Gracias, Sergio. Bueno, pues en nombre de Nuviral, agradecerte obviamente tu experiencia y todo lo que nos compartes. De mi lado ha sido un placer charlar estos minutos contigo y te esperamos en futuros podcasts. Muchísimas gracias. Con gusto. Chao, chao.